Hola, bienvenido a nuestra sesión. Ahora trabajaremos con el tema Modelos bíblicos de liderazgo espiritual. En el tema de liderazgo, es muy pertinente recordar las instrucciones de Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, que dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Nuestro deseo es que en los próximos minutos podamos explorar juntamente con ustedes lo que significa ser ejemplo, en las características que fueron mencionadas por Pablo. Por lo tanto, vamos a dividir esta sesión en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar acerca de algunos conceptos generales de liderazgo espiritual. En la segunda parte, trabajaremos acerca de los principales líderes, los líderes más influyentes del Antiguo Testamento. Mencionaremos 5 de ellos. Para terminar, hablaremos de otros 5 líderes del Nuevo Testamento, que también tuvieron una notable participación desde el punto de vista del liderazgo espiritual. Bienvenidos a nuestra sesión de liderazgo espiritual. Muy bien. Vamos inicialmente a abarcar algunos conceptos generales acerca del tema que estamos trabajando. Quiero hacer eso nuevamente, tomando como base 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Entonces vamos a recordar lo que Pablo dice a Timoteo: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. La palabra patrón en griego, cuando Pablo escribió, se usa la expresión tupos, que quiere decir marca en relieve. Es la misma expresión que en el latín se usa para modelo. En latín, modelum. Entonces, modelo es una palabra que proviene del latín, que significa una persona ejemplar, una persona irreprensible, una persona que es imitable y que por lo tanto tiene la capacidad de construir puentes. Modelo es alguien que tiene un caminar de tal forma ejemplar que su sombra es mayor que él, que el camino que él está dejando es más importante que él mismo. Y a través de ese camino dejado, otros cruzarán puentes, atravesarán obviamente de un lado para otro, simplemente por ver el caminar de esa persona, simplemente por observar la forma que la persona está conduciendo las cosas. Jesús, sin duda, fue nuestro mayor líder, fue aquel que mejor construyó puentes. Él siempre será nuestro mayor modelo, ya que su sombra, el camino que Él dejó, su ejemplo, es una referencia para cada uno de nosotros, de tal manera que es posible caminar de un lado para otro, como Pablo también nos enseña en Colosenses. Y Él nos transportó del reino de las tinieblas para el maravilloso reino del Hijo de su amor. Ahora vamos a explorar un poco acerca de lo que significa esta expresión liderazgo. Hablamos un poco acerca de modelo, tupos en griego, modelum en latín. Pero ahora quiero explicar con ustedes liderazgo, porque nuestro tema es modelos bíblicos de liderazgo. Muy bien, todas las definiciones de liderazgo pasan por la capacidad que alguien tiene de influenciar otras personas. Cuanto mayor sea su radio de acción, cuanto mayor sea su liderazgo, más influencia tiene este líder sobre otras personas. Y esto incluso puede llegar a otras generaciones. Podemos entonces definir liderazgo como la capacidad de influenciar las personas para que confíen en Dios, en muchos de los casos, abriendo nuevos caminos. Por lo tanto, liderazgo es la capacidad de influenciar las personas para que confíen en Dios. Un líder es aquel que abre nuevos caminos siempre. Todo liderazgo pasa por el concepto de lo inédito. Si eres un líder, seguramente abrirás nuevos caminos para que las personas puedan a través de tu sombra llegar a otros lugares. Entonces, liderar es abrir nuevos caminos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es liderazgo espiritual? Ya sabemos lo que es liderazgo, que es la capacidad de influenciar las personas, pero ¿qué significa liderazgo espiritual?
Cuando alguien está liderando o influenciando, inevitablemente necesita el concepto de autoridad. Entonces, necesitamos recordar un poco acerca de eso. En Mateo capítulo 7, verso 19, Jesús nos enseña una manera diferente de liderar. Eso porque la palabra de Dios dice que Él enseñaba con autoridad. Y no lo hacía como los escribas, que usaban el autoritarismo. Pero Jesús enseñaba con autoridad, tanto que las personas se quedaban maravilladas con sus enseñanzas. Los escribas, para enseñar, reunían a un grupo de personas, y alguien de ellos, de esos escribas, hablaba. Por otro lado, Jesús tenía un modelo diferente. Él tenía autoridad porque lo que Jesús hablaba era lo que de verdad Jesús vivía. Diferente de los escribas que hablaban, pero no vivían. Jesús hablaba y vivía. Y la forma en la cual Jesús vivía construía un puente para que las personas pudieran, a través del rastro de su sombra, seguir sus pasos. Por tanto, el modelo de liderazgo bíblico está basado no en lo que digo, sino en lo que hago. Pues el sonido de mi conducta habla más alto que el sonido de mis palabras. Entonces, no existe la forma de influenciar en las personas sin autoridad, pues no es la posición que hace al líder, sino el líder que hace a la posición. La gran pregunta es, ¿cómo adquirir autoridad? Para tener autoridad, tengo que practicar el modelo de liderazgo de Jesús. Es decir, yo necesito aprender a desarrollar un corazón de siervo, como las Escrituras nos enseñan en Marcos capítulo 10, 45, diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, cuando me convierto en siervo, adquiero autoridad para influenciar a las personas y, por tanto, para liderarlas. El modelo de liderazgo de Jesús funciona de la siguiente manera. Cuanto más quiero subir, más necesito descender a los pies del Señor. Cuantas más personas quiero influenciar, más las actitudes de siervo necesito desarrollar. Recordando siempre que los instrumentos básicos de un siervo es una toalla y una vasija. Entonces, el líder necesita de intimidad con esos instrumentos. Los líderes en la Biblia no son aquellos que andan con un buen PowerPoint, o un buen computador, o un buen smartphone, sino son aquellos que siempre andan con una vasija y una toalla, porque están siempre disponibles para servir en todo tiempo. Y están con una vasija no porque van a sacar agua de la llave o el refrigerador, sino que el agua son sus propias lágrimas, su propio llanto. Por esa razón, inevitablemente liderar también significa sufrir un poco, porque la Biblia dice que quien quiere ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar la cruz. Liderazgo bíblico inevitablemente pasa por el sufrimiento, porque esta es la manera que Jesucristo nos enseñó. Entonces, de manera resumida, podemos decir que el modelo de liderazgo bíblico pasa por influenciar personas a través de mi autoridad, y esta autoridad solo se puede adquirir si yo aprendo a desarrollar un corazón de siervo. Amén. En este momento vamos a hacer una pausa. Nuestro facilitador nos conducirá en algunas actividades y es nuestro deseo que puedas responder a esas preguntas con sabiduría. Hasta pronto. Hola, ¿todo bien? Estoy de vuelta. Espero que hayan respondido con sabiduría las preguntas levantadas por nuestro facilitador. Bueno, como dije al principio, dividiremos nuestra sesión en 3 partes. Inicialmente abordamos algunos conceptos generales acerca de modelo y sobre liderazgo. Ahora en esta parte vamos a explorar algunos líderes, los líderes más influyentes en el Antiguo Testamento. Las características de los diferentes líderes serán levantadas aquí. Son varias de ellas. Pero solo fueron escogidas algunas para que podamos, de acuerdo a estos personajes, hacer un mejor análisis. El primer líder que queremos estudiar, explorar un poco hoy, es Noé. Lo que se destaca de Noé desde el punto de vista del liderazgo
sin duda es su capacidad de obedecer, y obedecer de manera incondicional. Dice la Biblia que en todas las cosas Noé obedeció e hizo exactamente como el Señor le dijo. Tú conoces la historia de Noé. Noé es un ejemplo típico de liderazgo sin condiciones. Y esto es difícil para todo líder, porque no nos gusta obedecer, sino hasta que entendamos las cosas. Cuando alguien nos dice, haz esto, la primera respuesta o la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué? ¿Para qué debería hacer esto? Dios vino a Noé y le dijo que construyera un arca. Le dio las instrucciones de tal y como debía construirlo, con todos los detalles. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 22, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Por lo tanto, Noé tenía la capacidad de obedecer, pero de obedecer sin cuestionar, obedecer incondicionalmente. No existe liderazgo sin obediencia incondicional. Estamos en una época en que las personas no obedecen incondicionalmente. Siempre colocan condiciones, pero Dios está buscando personas que obedezcan sus órdenes, lo que Él quiere hacer en el mundo. Y muchas veces Dios no nos dará las respuestas completas. Dios quiere una obediencia incondicional. La obediencia incondicional es la marca de un gran líder. Todo comienza cuando comenzamos a obedecer a Dios y sus mandamientos. El segundo líder que queremos hablar hoy es Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y sin duda, vamos a explorar la fe de Abraham. Y esa fe de Abraham, quiero que entiendas, es en realidad el subproducto de algo mayor que él tenía, que es su capacidad de aceptar desafíos. El liderazgo está repleto de desafíos. Vamos a recordar un poco. Cuando Dios llama a Abraham, todavía se llamaba Abraham. En Génesis, capítulo 12, Dios dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. ¡Qué gran desafío! Él tenía que abandonar todo y aceptar el desafío de Dios, de ir a un lugar que él no conocía. Ese fue el primer desafío que Dios le presentó a Abraham. La pregunta de Dios fue, ¿será que eres capaz de aceptar este desafío? Como líder hoy, ¿has aceptado los desafíos que Dios te ha puesto? Más adelante, Dios pondría otros desafíos en la vida de Abraham. La Biblia dice que Dios le promete un hijo, y un hijo que vendría en su vejez. Dios entonces llega a Abraham cuando el niño ya nació, en el cumplimiento de su promesa. El niño ya tenía cierta edad, y Dios le pide a Abraham, sacrifica a tu hijo. El segundo gran desafío de Dios para Abraham. Abraham, ¿será que eres capaz de darme tu hijo? No existe liderazgo sin la capacidad de aceptar desafíos que Dios nos presenta en el camino. Todo liderazgo inevitablemente pasará por nuevos desafíos. Además, tengo la costumbre de decir que a medida que vas creciendo en Cristo, en su liderazgo, Dios colocará nuevos desafíos. Todo lo que Dios nos va a pedir hacer, siempre, inevitablemente pasará por el camino de la incomprensión. Entonces, necesitas entender que el secreto es aprender a aceptar los desafíos. Si puedes comprender todos los aspectos y hacer una ecuación, no es fe. Porque la fe no funciona a través de una ecuación. A veces el tiempo va pasando y los líderes van perdiendo la capacidad de asumir nuevos desafíos que Dios les presenta. En el comienzo del ministerio, siempre aceptabas los desafíos de Dios. Pero a veces llega el tiempo, empiezas a estabilizarte y la pregunta es, ¿será que continuarás aceptando los desafíos que Dios tiene para darte? Existen entonces innumerables desafíos que el liderazgo nos impone. La principal característica de Abraham, que quiero destacar, obviamente además de su fe, es su capacidad de aceptar desafíos. El tercer líder que me gustaría explorar hoy con usted es David. No podríamos dejar de mencionar a David en nuestra lista del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la principal característica que podemos encontrar en la vida de David? ¿Cuál es la principal característica del liderazgo de David? Sin duda, siempre fue su deseo de honrar a Dios y a las personas. David
era un hombre de honra. Líderes destacados son líderes que aprenden a honrar. En todos los aspectos de la vida de David, él amaba a Dios de tal forma que siempre le honró. Honrar es dar a una persona su debido valor. Honrar es colocar a la persona en su debido lugar. Cuando decimos que honramos a Dios, estamos colocando a Dios en el debido lugar en nuestras vidas. Siendo así, Dios tiene que ser honrado, pero las personas también necesitan ser honradas. No existe liderazgo sin honra. Líder que no honra nunca será honrado. La Biblia nos narra el episodio cuando David ya estaba en el trono de Israel y se enteró que Mefiboset, uno de los parientes de Jonatán, que incluso era hijo de uno de sus grandes amigos, el rey mandó a llamar a Mefiboset para que pudiera honrarlo. David ya estaba en una posición destacada. Ya era el rey de Israel. Entonces, David devuelve a Mefiboset todas las tierras que su abuelo Saúl le hizo prometer en aquel tiempo. El modelo bíblico de liderazgo inevitablemente pasa por la honra. Aunque una persona muchas veces no te honre, a pesar de que a veces las personas no te honren, necesitas entender que si eres un líder, según nos enseña la Biblia, necesitas honrar a las personas. Y esto fue lo que hizo David con Saúl. Estando Saúl en la cueva, David tenía la oportunidad para matarlo. Tú conoces bien la historia. En ese tiempo, Saúl estaba persiguiendo a David, pero David no lo hizo. Dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. En otras palabras, David estaba diciendo: si el Señor lo levantó, no seré yo quien lo toque, porque es el ungido de Jehová. De hecho, una de las mayores marcas de David en su liderazgo era la capacidad que él tenía de honrar a Dios, honrar a las personas que estaban debajo de él, pero también honrar a las personas que estaban por encima de él. El cuarto líder que me gustaría destacar es Nehemías. ¿Qué podemos destacar del liderazgo de Nehemías? Ciertamente es su sabiduría estratégica. Quizá no encontremos en la palabra de Dios alguien tan estratégico como Nehemías. La sabiduría estratégica nos ayuda a contestar la pregunta: ¿cómo debo hacer aquello que Dios me llamó a hacer? Muchos de nosotros recibimos una visión de Dios, un deseo que Dios coloca en nuestro corazón. Muchos de nosotros incluso sabemos dónde debemos llegar, pero no sabemos cómo llegar a aquel determinado lugar. La sabiduría estratégica nos ayuda a hacer la ecuación de esta cuestión. ¿Cómo llegar a los sueños de Dios? Dios te puso en un lugar. Dios te dio una visión. ¿Cómo la vas a implementar? Aprendemos esto muy bien con Nehemías, cuando Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén. Y la Biblia dice que él lo reconstruyó en menos de 2 meses, apenas 52 días. De hecho, no existe liderazgo sin sabiduría estratégica. El quinto y último líder destacado en el Antiguo Testamento es Daniel. ¿Qué podemos destacar de Daniel? Sin duda, es su vida de santidad. Una vida de santidad que producía una vida de fidelidad. Usted conoce la historia de Daniel. Fue llevado cautivo a Babilonia y la Biblia dice que él decidió no contaminarse, sino que decidió santificarse. Somos una iglesia de santidad y no existe liderazgo sin santidad. No hay cómo cumplir lo que Dios tiene para tu vida sin vivir una vida de santidad. La principal expresión de la santidad es la fidelidad. Una persona fiel siempre cumplirá lo que Dios le dará. Dice la Biblia que pasaron muchos reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Pero la fidelidad de Daniel siempre lo mantuvo en aquel reino y siempre hizo que él cumpliera los planes y propósitos de Dios para aquella generación. Entonces, resumidamente, podemos destacar estos 5 líderes del Antiguo Testamento y sus principales características. Ahora tendremos nuevamente un momento de actividades. Nuestro facilitador dirigirá este momento y nos vemos en un rato. Hasta pronto.
Muy bien, estamos de regreso. Espero que hayas tenido un excelente momento de actividad juntamente con nuestro facilitador. Ahora vamos a entrar en la tercera y última parte de nuestro tema acerca del liderazgo espiritual. Y ahora vamos a explorar 5 grandes líderes en el Nuevo Testamento. Y el primer de ellos, sin duda, tendría que ser Pedro. Pedro fue un hombre apasionado. Y no existe liderazgo sin pasión. Un líder que no es apasionado por lo que hace, no merece tener este equipo que Dios pone en sus manos. Jesús puso a la iglesia en las manos de Pedro, no porque era el más estudiado, no porque era el más experto, pues sabes muy bien que él no lo era, sino porque era el más apasionado. En el Evangelio de Mateo, nos relata cuando Jesús, caminando por el mar, en aquel momento de tempestad, Jesús aparece a sus discípulos que se encontraban en la barca en medio de la tempestad. Todos se asustaron porque era la 4ª vigilia de la noche. Pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: no temas, soy yo. Entonces, entre los 12, Pedro respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y mira la pasión de Pedro. Él desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, conforme dice Mateo capítulo 14, versos 28 y 29. Pedro era alguien apasionado por Jesús. Cuando tenemos un liderazgo apasionado, siempre vamos en la dirección de la voz de Jesús, aunque esa voz nos haga andar en lo sobrenatural. La pasión es tan importante que, para que tengas una idea, en el mundo corporativo no se admite a las personas que trabajen sin pasión. Mucho menos cuando estamos hablando de la mayor organización de todos los tiempos, la Iglesia del Señor Jesús. Necesitamos pasión en lo que estamos haciendo. El líder necesita ser un líder apasionado. El segundo personaje que quiero estudiar este día con ustedes es Bernabé. Bernabé fue un excelente mentor, pero existe una característica de Bernabé que supera su capacidad de mentorear. Esta es su generosidad. Me gustaría explorar eso. No existe liderazgo sin generosidad. Son pocos los versículos en la Biblia que hablan acerca de Bernabé, pero me gustaría destacar Hechos capítulo 4. Dice la Biblia que Bernabé tenía una gran propiedad y la vendió, entregando todo. Voy a repetir, entregando todo el dinero a los pies de los apóstoles. Un detalle. Dice la Biblia que Bernabé era un levita, natural de Chipre. Sabes muy bien que los levitas no eran dueños de propiedades. Imagínese cuánto tiempo Bernabé necesitó para adquirir aquel pedazo de tierra. Quizá recibió una donación, quizá lo recibió de alguien, o quizá era lo único que tenía. Pero un líder apasionado, un líder generoso, un líder que está dispuesto a bendecir a otros, es un líder que es capaz de dejar ir lo que tiene para cumplir la voluntad de Dios. Bernabé, de alguna manera, había adquirido aquella propiedad y decidió entregar todo a los pies de los apóstoles. Todo líder necesita ser un líder generoso. El tercer personaje que me gustaría estudiar juntamente con ustedes es Pablo. ¿Y cuál es la característica principal de Pablo como líder? Es que Pablo era un gran visionario, un gran hombre de Dios que tenía una enorme visión. Una de sus últimas cartas, cuando escribió a la iglesia en Roma, y él dice: cuando vaya a España, iré a vosotros. Él estaba viendo más allá de sus fronteras. Estaba viendo más allá de Roma. Él estaba escribiendo una carta a la iglesia en Roma. Él decía: cuando vaya a España, un lugar que geográficamente se encontraba al otro extremo del mar Mediterráneo. Estaba enfocado en llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. No existe liderazgo sin esa visión de alcanzar hasta los confines de la tierra. El propósito de la visión en el liderazgo es llevarte al extremo. Si una visión es tangible, es fácilmente alcanzable. Esa no sirve porque el verdadero sentido de la visión
es llevarte a un lugar que todavía no fuiste. Es motivarte. Una buena visión es una visión que te lleva más allá. Cuando Abraham estaba desanimado en su tienda, Dios lo sacó. Conoces muy bien ese texto en Génesis 15. La Biblia dice que Dios lo sacó e hizo que Abraham viera las estrellas del cielo. Mira, Dios no le pidió ver las nubes. Dios no pidió que Abraham viera el tope de un árbol. Dios le pide que mirara las estrellas del cielo. Dios le pidió que ampliara su visión. La visión tiene el poder de animarnos y de llevarnos a lugares intangibles. Un líder necesita por encima de todo visión. El cuarto personaje que vamos a explorar en el Nuevo Testamento, un líder destacado en el Nuevo Testamento, es el apóstol Juan, el apóstol del amor. Juan, como ya te pudiste dar cuenta, tiene como su mayor característica una vida amorosa. Juan trataba a todas las personas con cariño. Un líder destacado es un líder que sabe vivir una vida de amor, que sabe ser una persona amorosa. ¿Has tratado con amor a las personas que Dios ha colocado a tu alrededor? La gente lo nota y están mucho más dispuestas a confiar en el líder cuando el líder es un líder amoroso, que sabe tratar con gentileza, que sabe ser cariñoso con las personas que Dios le ha confiado. El quinto y último personaje que queremos explorar en el Nuevo Testamento, desde el punto de vista del liderazgo, es María. No podríamos dejar de mencionar un personaje femenino. Y nosotros elegimos a María, la madre de Jesús. ¿Qué es lo que tiene de destacado María? Sin duda, es su corazón de sierva. Vamos a recordar lo que nos enseña la Biblia. En Lucas capítulo 1, sabes que María estaba prometida, era novia de José. Entonces se le presentó el ángel Gabriel y le dice: mujer muy afortunada, mujer muy bendecida. Y Gabriel dice que ella quedaría embarazada del niño Jesús. Usted sabe lo que la ley mosaica decía acerca de las mujeres que estaban comprometidas con hombres. Si estas mujeres que estaban comprometidas fuesen encontradas embarazadas, ellas podrían ser apedreadas, según dice Deuteronomio capítulo 22, versos 20 y 21. Pero lo que dice María en Lucas capítulo 1, frente al desafío que el ángel Gabriel le propone, ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. María tenía un corazón de sierva. Es muy claro que ya eran evidentes las pruebas de su embarazo, de que ella llevaba en su vientre al niño Jesús. Aún así, ella asumió el riesgo porque tenía un corazón de sierva. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ser siervos. Porque frecuentemente Dios nos pedirá hacer cosas que nadie lo entenderá. El liderazgo inevitablemente pasa por Dios pidiéndonos cosas que a veces ni nosotros mismos entendemos bien. Y solo podemos hacerlas si de hecho tenemos un corazón de siervo, como lo tuvo María. Concluyendo, cuando hacemos un contraste del liderazgo de Jesús con las características que encontramos en el análisis de los 10 personajes bíblicos de esta sesión, al juntar el Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos algunas áreas en común, entre ellas obediencia, desarrollo de estrategia, visión y corazón de siervo. Voy a repetir: obediencia, desarrollo de estrategia, visión y corazón de siervo. Y esto nos confirma y nos lleva a concluir dos cosas. La primera de ellas: no hay mejor modelo de liderazgo que el modelo de Jesús, pues Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Segunda, aquellos hombres y mujeres que respondieron en obediencia al llamado de Dios nos animan a unirnos a esta desafiante relación de servicio a Dios y a nuestro prójimo. Sabiendo que, mientras caminamos siguiendo a Jesús, continuamos siendo transformados y moldeados por su Espíritu Santo. Así, podemos hacer del consejo de Pablo a Timoteo
un desafío para cada uno de nosotros. Seamos ejemplos siempre. Muchas gracias por estar aquí con ustedes y que Dios pueda bendecirnos en las demás sesiones.